1. Tú y él a solas. 2. Tú, él y testigos. 3. Dilo a la iglesia. 4. Tenle por gentil y publicano. Observaremos que los dos primeros pasos del mapa implican a la iglesia actuando en su carácter relacional o no oficial y los últimos dos implican a la iglesia actuando en su carácter oficial e institucional. Además, el número de miembros de la iglesia involucrados en el proceso va en aumento a medida que sea necesario, buscando el arrepentimiento de los que han pecado. En cualquier caso, es la iglesia atendiendo el pecado de los miembros ya sea relacional u oficialmente. Encontramos, entonces, 4 pasos que debemos seguir cuando nuestro hermano peque. El primer paso tú y él a solas lo encontramos en Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Considero que este es uno de los pasos más importantes y que nunca deberíamos omitir. Cuando el pecado ha irrumpido entre los miembros de la iglesia, las partes involucradas deberían sentarse a solas para hablar del asunto. Tristemente, lo primero que hacen muchos es hablar del asunto, pero no con la persona indicada, sino que van hablando con otras personas que nada pueden hacer al respecto y esto va creando una atmósfera inestable en una comunidad. O peor aún, difunden el asunto por las redes sociales directa o indirectamente en lugar de sentarse a solas y hablar maduramente del asunto. ¿En qué consiste esta primera plática del asunto a solas? Como podemos ver por las palabras de Jesús, no se trata de reclamar, acusar, hacer sentir mal, ofender ni cosas semejantes. Sino la intención es ir con una actitud conciliadora, pacificadora, redentora y perdonadora, porque lo que queremos es ganar a nuestro hermano. Es hacerlo regresar como la oveja perdida. Es estar dispuestos a cancelar la deuda como hemos sido perdonados. Es una plática franca, amorosa, sabia y enfocada para poner en claro lo que puso en movimiento el pecado y renovar la paz entre la iglesia. La gran mayoría de los casos se puede solucionar en este paso. Por eso, no hay que esperar mucho, sino tan pronto se esté gestando algún problema por el pecado, debemos tomar la iniciativa. Jesús dice, ve, Él nos envía, nos llama a dar el primer paso. Si en este momento es de tu conocimiento que algún hermano está teniendo algún asunto de pecado en su vida, Jesús dice, ve y habla a solas con dicha persona. No esperes más, se trate de quien se trate, tu cónyuge, tu hermana. 3113, tus padres o hijos, tu vecino, tu compañero. Pero ve con una actitud humilde, conciliadora, pacificadora, analizando primeramente tu corazón y estando dispuesto a escuchar con una mente abierta lo que la otra persona tiene que decir. En fin, somos llamados a tener la iniciativa para atender los asuntos de pecado en el cuerpo de Cristo. Aunque la mayoría de los asuntos puede solucionarse en este paso, lamentablemente, no siempre sucede así y por eso Jesús nos da un siguiente paso secuencial para atender el pecado cuando éste amenace la paz en el cuerpo de Cristo. El segundo paso, tú, él y testigos, lo encontramos en Mateo 18:16. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando ese intento de encontrar solución al pecado al hablar a solas no rinde los frutos esperados, tenemos un segundo paso para dar y este consiste en encontrar personas maduras y sensatas que puedan ayudar a mediar entre las personas involucradas. 2 o 3 testigos era la medida del Antiguo Testamento para resolver los asuntos y es una magnífica medida para resolver los problemas causados por el pecado. Estos testigos no solo van a escuchar lo que las partes dicen sino como sugiere el pasaje, ellos también van a hablar, quizá haciendo preguntas, quizá dando perspectivas, exhortando fielmente y ayudando a las partes a ver sus puntos de concordancia. O quizá sugerirán soluciones creativas que beneficien a todos para restablecer el orden y armonía en la iglesia. Este paso, muchos no lo hacemos. Pero en la comunidad de Cristo hay muchas personas sabias y rectas que podrían ayudarnos a atender los problemas de pecado. Cuando, por ejemplo, como matrimonio han hablado a solas y no han podido resolver el conflicto, quizá es tiempo de acudir y solicitar la ayuda de 2 o 3 testigos de entre la comunidad cristiana que puedan ayudarles. Muchas veces, las parejas esperan hasta que ya sea la Tercera Guerra Mundial para buscar esta ayuda. No esperen tanto. Las instrucciones de Jesús funcionan para todas nuestras relaciones como iglesia. Aunque la mayoría de los asuntos que llegan a este paso pueden solucionarse aquí, lamentablemente, no siempre sucede así y por eso Jesús nos da un siguiente paso secuencial para atender el pecado cuando éste amenace la paz de la iglesia. El tercer paso, dilo a la iglesia, lo encontramos en Mateo 18:17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Si nos hemos dado cuenta, esta secuencia de pasos van llevando las cosas de menos personas involucradas a más personas involucradas.
Es decir, se va cuidando el número de personas que se enteran del asunto con la mira de que se solucione y la paz y el orden general de la Iglesia se mantenga. Ahora bien, cuando llegamos al tercer paso, ya pasamos 2 filtros y las cosas no se arreglan aún. En este paso, lo que sigue es enterar a la Iglesia. Esto no. 3114. Quiere decir que a la hora de los avisos te pongas de pie y enuncies tu problema a la Iglesia reunida o que en las redes sociales de la Iglesia publiques tu problema con otra persona. Lo que significa es que presentas la situación a las autoridades de la Iglesia. A aquellos que tienen la facultad de considerar los asuntos y velar por la paz y buena marcha de la Iglesia. En el caso de la Iglesia presbiteriana, este sería el consistorio. Es hasta este tercer paso que el asunto llega a los ancianos de la Iglesia como cuerpo eclesiástico. Las autoridades de la Iglesia, sin duda, tomarán el asunto con seriedad y tratarán de solucionarlo de una manera pastoral o, si es necesario, a través de medidas más firmes, ayudando a las partes a ver su pecado y arrepentirse del mismo. Las personas cristianas hasta este punto habrán tenido 3 oportunidades de arrepentirse, de ceder, de pacificar, de perdonar, de dar marcha atrás a su orgullo y egoísmo. Por lo tanto, si después de estos 3 pasos consecutivos, la persona insiste en su actitud pecaminosa, lo que está mostrando es lo que hay verdaderamente en su corazón. Por eso, Jesús nos habla de un cuarto paso en todo este proceso, donde la persona ha tenido oportunidades de arrepentirse. El último paso lo encontramos en Mateo 18.17b y si incluso a la Iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. La persona que después de todo este proceso no muestra arrepentimiento, no muestra temor del Señor, no muestra amor por la Iglesia, entonces tenemos razones para pensar que esta persona no es un verdadero creyente y que debe ser considerado como una persona que no tiene una relación con Cristo. ¿Y qué trato les damos a las personas que no tienen una relación con Cristo? Les compartimos el Evangelio. Esa persona necesita arrepentirse y creer en Cristo como su Señor y Salvador, aunque haya estado por años en la Iglesia. La Iglesia llega a este punto que no puede seguir afirmando o atestiguando de que tal persona es un verdadero creyente en Cristo y le retira su respaldo y reconocimiento como parte del cuerpo del Señor. Hacia una persona así, no tenemos la expectativa que se comporte como cristiano, pues ha demostrado que no lo es. Y lo único que tenemos hacia él o ella como Iglesia es la oración por su verdadera conversión y la insistencia de que crea en Cristo. Si la persona en verdad no es creyente, pues ya estaría claramente en donde pertenece, pero si sí lo es, pues la esperanza es que esta medida lo lleve al arrepentimiento y busque nuevamente a su Señor con un corazón contrito y humillado para ser restaurado a la comunión en el cuerpo de Cristo. Medidas firmes y extremas, pero medidas motivadas por el amor verdadero. Por supuesto, llegar al cuarto paso con una persona es muy triste. Pero será necesario en algunos casos. Sea como sea, estas instrucciones de Jesús son 3115, vitales para prevenir, tratar y corregir el pecado entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Vimos las actitudes de la disciplina, las condiciones para la disciplina y el proceso de la disciplina y seguramente encontramos algunas respuestas, pero sin duda, quedamos con muchas dudas. Nuestra oración es que muchas de esas inquietudes encuentren respuesta en la palabra del Señor, ya sea este mes o en nuestro estudio diligente como discípulos del Señor. No dejemos de asistir, hacer nuestro a solas con Dios y seguir estudiando el tema. Hermanos, la disciplina eclesiástica no es algo del pasado, obsoleto o irrelevante. Al contrario, es la bendición y privilegio que tenemos los hijos del Señor que formamos parte de la familia de la fe, identificados como tales, que vivimos en comunión plena con los creyentes de una comunidad local. Por algo, los reformadores identificaron el ejercicio fiel de la disciplina como la tercera marca de una iglesia verdadera. La disciplina eclesiástica no es nuestra enemiga, sino nuestra aliada en la lucha contra el pecado y para llevar una vida para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Por su justicia, el fruto de la justicia by Wilber Madera Rivas. Summary. Los justificados han muerto al pecado, viven en Cristo y son esclavos de la justicia. Hoy terminamos nuestra serie de sermones por su justicia y todo este mes hemos estado basándonos en la epístola a los Romanos para tratar de entender el evangelio presentado en esta epístola. Esta epístola trata acerca de la justicia de Dios. Pero recordemos que el sentido principal en que debemos entender el uso de esta palabra en Romanos es el de rectitud. Y la idea es que Dios tiene un estándar, una medida, una estatura de rectitud o justicia que las personas deben llenar, lograr, alcanzar para poder ser admitidos, aceptados, recibidos en su reino eterno. El que no llena la medida, simplemente está condenado.
Y en Romanos hemos encontrado evangelio, es decir, buenas noticias.